Mi esposo dijo que ayudaría a un amigo a mudarse cuando en realidad era su exnovia, pero le envié sus cosas a lo de la Suripanta con una nota que decía: sigue siendo un buen amigo mi esposo Paul de 35 años y yo de 34, llevamos casados 7 años, y juntos 10, no tenemos hijos, una decisión mutua que tomamos al principio de nuestro matrimonio, ambos trabajamos a tiempo completo, yo como fisioterapeuta y él como arquitecto en una firma. El jueves por la noche Paul mencionó casualmente durante la cena que su viejo amigo de la universidad Chris, al que no conozco, se mudaba a un nuevo apartamento al otro lado de la ciudad este fin de semana y necesitaba ayuda. Según Paul, Chris había pasado recientemente por una ruptura complicada y no tenía muchas personas a las que recurrir. Paul me dijo que se ofreció a ayudar a Chris a mudarse todo el día el sábado y el domingo. Explicó que probablemente serían días largos, ya que Cyrus tenía muchos muebles y estaba reduciendo el tamaño de una casa a un apartamento, así que todo esto involucraba tareas de ordenar y levantar cosas pesadas. Me sentí un poco decepcionada porque normalmente pasamos los fines de semana juntos, a menudo caminando por el cañón del río Columbia o probando nuevos restaurantes en el centro. Ambos trabajamos mucho durante la semana, así que los fines de semana son nuestro tiempo juntos, pero entendí que ayudar a un amigo en necesidad es importante, así que solo le pregunté si quería que fuera a ayudar también. Paul rápidamente dijo que no, afirmando que no habría suficiente trabajo para todos y que Chris estaba avergonzado del estado en el que estaba después de la ruptura. Algo en la respuesta de Paul me pareció extraño, parecía insistente en que no debía ir, pero lo dejé pasar. Siempre he intentado no ser el tipo de pareja desconfiada y controladora, así que planeé un fin de semana sola, poniéndome al día con algunos libros y tal vez llamando a un par de amigas para tener un brunch el domingo. El sábado por la mañana Paul se fue temprano y me envió algunos mensajes durante el día con actualizaciones como trabajando muy duro, tomando un descanso para comer pizza. Alrededor de las 9 de la noche envió un mensaje diciendo que seguían trabajando pero que progresaban bien y que probablemente llegaría tarde. No llegó a casa hasta casi medianoche. El domingo por la mañana fue una repetición, comenzó temprano con promesas de regresar para la hora de la cena. Alrededor de las 4 de la tarde me di cuenta de que me había quedado sin té que tanto me gusta, así que decidí hacer una rápida ida al supermercado del barrio. El supermercado está a solo 3 km de nuestra casa, en una zona que solemos visitar, y ahí fue cuando todo se vino abajo. Mientras salía del supermercado con la bolsa de compras en mano, vi el Subaru azul de Paul estacionado frente a un edificio de apartamentos cercano, un edificio nuevo que había terminado de construirse hace solo unos meses. No habría pensado mucho en ello, excepto que recordaba claramente que Paul me había dicho que Chris se mudaba a otro distrito que está al otro lado de la ciudad desde donde yo estaba. Me quedé un momento confundida cuando vi a Paul salir por la puerta principal del edificio llevando lo que parecía una pequeña estantería. Estaba seguido por una mujer que no reconocí de inmediato, hasta que ella se dio vuelta y pude ver claramente su rostro. Era Ross, su exnovia de la escuela secundaria. Necesito dar algo de contexto aquí. Paul y Ross salieron juntos durante toda la escuela secundaria y su primer año de universidad antes de romper cuando ella se transfirió a una universidad en el otro lado del país. Según Paul, fue una ruptura amistosa por la distancia, pero ambos siguieron adelante durante los años de nuestra relación. El nombre de Ross salió algunas veces, generalmente cuando Paul se ponía nostálgico sobre su ciudad natal o los días de la escuela.
Secundaria. Hace unos años descubrí que se habían vuelto a conectar en Facebook. Cuando le pregunté sobre eso, Paul insistió en que solo estaban poniéndose al día como viejos amigos y nada más. Me dijo que intercambiaron algunos mensajes y eso fue todo. Cuando expresé incomodidad con la situación, me aseguró que no sentía nada por ella y que no estaban en contacto activo hasta donde yo sabía. Eso había sido todo. Sin embargo, ahí estaba él ayudando a Ross a mudarse a su nuevo apartamento después de mentirme explícitamente sobre con quién pasaba el fin de semana. No sé qué me pasó, pero en lugar de confrontarlo de inmediato, me agaché detrás de una camioneta estacionada y observé. Estaban riendo juntos mientras volvían a entrar al edificio. Pasé las siguientes horas en un estado de ansiedad, alternando entre llorar y enfurecerme. Revisé nuestros registros telefónicos en línea y descubrí docenas de llamadas y mensajes entre Paul y un número que no reconocía. En los últimos meses busqué a Ross en línea y confirmé que probablemente era su número. Cuando Paul finalmente llegó a casa alrededor de las 8 de la tarde, yo estaba sentada tranquilamente en la mesa de la cocina. Él me saludó casualmente, mencionó lo agotado que estaba de haber ayudado a Chris a mudarse todo el fin de semana y abrió el refrigerador para tomar una cerveza. Le pregunté directamente cómo había ido la mudanza. Me dio una cuenta detallada de cómo ayudó a Chris a mover los muebles. Como el apartamento estaba bien pero más pequeño que su lugar anterior y lo agradecido que estaba Chris por la ayuda. Lo dejé terminar su elaborado cuento antes de decir, eso es extraño porque hoy te vi ayudando a Ross a mudarse a su nuevo apartamento cuando estaba en el supermercado. La expresión en su rostro lo dijo todo. Estaba siendo atrapado en una gran mentira y no tenía escapatoria. Lo que siguió fue una de las conversaciones más dolorosas de mi vida. Después de intentar minimizar la situación al principio, Paul finalmente admitió que Ross se había mudado de nuevo a Portland hacía unos 6 meses. Después de su divorcio, habían estado en contacto regular desde entonces, encontrándose de vez en cuando para tomar café o almorzar. Cuando ella mencionó que se mudaba a un nuevo apartamento, él se ofreció a ayudarla. Juró que no había ocurrido nada romántico entre ellos y que solo mintió porque sabía que yo reaccionaría mal si supiera que estaba pasando tiempo con ella. Le pregunté si él habría estado bien si yo me hubiera reunido en secreto con un exnovio para ayudarlo. Mientras le mentía al respecto, él desvió la pregunta diciendo que no era lo mismo. Cuando insistí en saber por qué no era lo mismo, no pudo darme una respuesta clara. Cuanto más hablábamos, más cambiaba su historia. Primero dijo que solo se habían reconectado recientemente. Luego admitió que en realidad habían estado en contacto de manera intermitente durante años. Primero dijo que solo se habían encontrado en lugares públicos para tomar café. Luego admitió que habían ido a cenar algunas veces. Cada nueva confesión lo hacía ver peor, mucho peor. Él me había estado mintiendo sistemáticamente sobre su relación con Ross durante años. Cuando le pedí ver su teléfono, dudó antes de entregármelo. No había mensajes de Ross, lo cual me pareció sospechoso dado lo que había visto en nuestros registros telefónicos. Cuando le señalé esto, admitió que había borrado sus conversaciones para evitar exactamente este tipo de malentendidos. Ese fue el momento en que supe que nuestro matrimonio estaba en serios problemas. Discutimos hasta altas horas de la noche. Él seguía insistiendo en que me amaba y que Ross solo era una amiga, pero no podía explicar por qué la amistad requería tantas mentiras. En un momento intentó darme la vuelta acusándome de espiarlo y no confiar en él. Le recordé que yo lo había descubierto por pura casualidad y que sus mentiras fueron lo que
Crearon el problema de confianza. En primer lugar, no dormí nada esa noche, me quedé despierta junto a mi esposo, este hombre que pensaba que conocía, sintiendo como si estuviera compartiendo la cama con un extraño. Por la mañana ya había tomado mi decisión. Mientras Paul estaba en la ducha, comencé a empacar su ropa esencial y sus artículos de tocador en 2 grandes maletas. Cuando salió y vio lo que estaba haciendo, comenzó a protestar, pero lo interrumpí. Le dije que la confianza es la base de un matrimonio y él acababa de destruir la nuestra. Le dije que necesitaba espacio para pensar si nuestra relación podía ser salvada y que tenía que irse. Me rogó que lo reconsiderara, prometiendo cortar todo contacto con Ross e ir a consejería de pareja, pero eso no iba a servir ahora. La naturaleza calculada de su engaño: crear un amigo ficticio, planear un fin de semana entero de mentiras, borrar mensajes. Mostró una parte de mi esposo que nunca había visto antes y que nunca quiero ver de nuevo. Le dije que podía llevarse las maletas y encontrar otro lugar donde quedarse, o yo me iría. Después de darse cuenta de que no iba a ceder, finalmente se llevó las maletas y se fue, diciendo que iría a la casa de su hermano y que hablaríamos cuando yo me calmara. Pasé el lunes empacando meticulosamente el resto de sus pertenencias: ropa, libros, su colección de discos de vinilo, su consola de videojuegos. Todo fue a cajas. Sabía la nueva dirección de Ross por haberla visto en el complejo de apartamentos. Contacté a una empresa de mudanzas local y pagué para que sus cajas fueran entregadas en su dirección al día siguiente, con una nota que simplemente decía: como son tan buenos amigos, pueden seguir ayudándose mutuamente. No me contactes salvo a través de mi abogado. También cambié las cerraduras de nuestra casa, lo cual sé que es legalmente cuestionable ya que ambos somos propietarios de la vivienda, pero necesitaba esa sensación de seguridad. Le envió un mensaje de texto a Paul. Completó la entrega diciéndole que sus cosas ahora estaban con Ross y que esperaba que respetara mi necesidad de espacio sin venir a la casa. Su respuesta fue un torrente de mensajes y llamadas de pánico que ignoré. Apareció en la casa esa noche, incapaz de entrar, con su llave tocando el timbre repetidamente. No respondí. Eventualmente se fue, pero al menos sé que realmente se fue a la casa de su hermano por una serie de cosas que no valen la pena contar ahora. Han pasado 2 días desde que envié sus cosas al apartamento de Ross, y me siento aquí preguntándome si reaccioné exageradamente. Una parte de mí se siente justificada. El nivel de engaño fue profundo y el hecho de que él pasara tiempo con una exnovia mientras me mentía sobre ello cruzó una gran frontera para mí. Pero otra parte se pregunta si debería haberle dado la oportunidad de explicarse con más detalle, o si deberíamos intentar la consejería antes de dar un paso tan drástico. Aún no he solicitado el divorcio, pero he consultado con un abogado sobre mis opciones. Vivimos en Oregón, que es un estado de distribución equitativa, lo que significa que nuestros bienes matrimoniales se dividirían de manera justa, pero no necesariamente igualitaria. En un divorcio, la casa fue comprada durante nuestro matrimonio con ambos nombres en la escritura, por lo que eso tendría que ser tratado. También tenemos cuentas bancarias conjuntas y cuentas de jubilación que tendrían que ser desenredadas. Mis amigos están divididos. Algunos piensan que hice exactamente lo correcto, mientras que otros piensan que al menos debería intentar la consejería antes de terminar un matrimonio de 7 años. Mis padres, que adoran a Paul, están instando a la cautela y la reconciliación. Estoy atrapada entre mi orgullo, que no quiere perdonar una traición así, y mi corazón, que todavía ama al hombre que pensaba que conocía. Entonces, Reddit. ¿Qué harían ustedes en mi situación? Reaccioné de manera exagerada al empacar sus cosas y enviarlas a
La casa de Ross actualización 1 actualización 1 Créeme que he estado leyendo los consejos de todo el mundo, aunque han sido unos 3 días muy ocupados para mí, y les agradezco por todo lo que han escrito porque hay muchos enfoques interesantes. Me gustó ese concepto que desconocía llamado la verdad a cuentagotas. ¿Qué es lo que Paul hacía? Ir contándome poco a poco las cosas para no revelar todo lo que sucedió y, como muchos dijeron, si no había nada malo en lo que hizo, no había nada que esconder, y esa es una gran bandera roja, pero esto es lo que ha estado pasando el día después de que publiqué El hermano de Paul. Mike me llamó Mike, y yo siempre nos hemos llevado bien, y generalmente es una persona directa y honesta. Me dijo que Paul había estado quedándose con él, y estaba completamente destrozado. Ya me había escrito un mensaje antes para decirme que estaba allí, y le creo. Lo hago por cosas como lo que les voy a contar ahora. Según Mike, Paul le confesó todo y él sintió que merecía saber la verdad completa. Esto es lo que Mike me contó. Paul y Ross de hecho habían estado en contacto regular. No solo durante meses sino durante años. Nunca se desconectaron completamente después de reconectarse en Facebook hace 3 años, aunque Paul insistió ante su hermano en que no había ocurrido nada físico entre ellos. Admitió ante Mike que había un componente emocional en su relación que iba más allá de una amistad normal. Al parecer, Ross había estado infeliz en su matrimonio durante mucho tiempo antes de su divorcio, y Paul se convirtió en su confidente y apoyo emocional. Mike dijo que cuando presionó a Paul sobre por qué mantenía la relación secreta, Paul se derrumbó y admitió que le gustaba la atención y la conexión con su pasado. Dijo que me amaba y que amaba nuestra vida juntos. Pero representaba un escenario de qué pasaría si que no podía dejar ir cuando ella se mudó de nuevo a Portland. Su comunicación se intensificó y se vio cada vez más atrapado entre su compromiso con nuestro matrimonio y sus sentimientos no resueltos hacia ella. Le pregunté a Mike por qué me estaba contando todo esto, y me dijo que aunque ama a su hermano no aprueba la deshonestidad en él matrimonio. Pensó que merecía saber toda la verdad para poder tomar una decisión informada sobre nuestro futuro. También mencionó que Paul planeaba confesarlo todo y pedir otra oportunidad, y efectivamente más tarde ese mismo día recibí un correo electrónico de él. Había estado ignorando sus llamadas y mensajes de texto. El correo era una confesión de su relación emocional continua con Ross. Admitió que aunque no habían tenido intimidad física, su relación había cruzado límites que no deberían cruzarse cuando estás casado. Dijo que había estado proyectando, convenciéndose de que mientras no sucediera nada físico no me estaba traicionando realmente. Ahora se dio cuenta de lo equivocado que estaba. También reveló algo que no sabía. Al parecer, Ross había expresado interés romántico en reavivar su relación después de su divorcio, y aunque Paul afirma que le dijo que estaba comprometido con nuestro matrimonio, no cortó el contacto como debería haberlo hecho. En lugar de eso trató de mantener ambas relaciones, lo que llevó a las elaboradas mentiras sobre ayudar a Chris a mudarse. En su correo, Paul dijo que había estado en contacto con un terapeuta especializado en consejería matrimonial y recuperación de infidelidades, y que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para reconstruir la confianza si yo estaba dispuesta a intentarlo. Dijo que le había dicho a Ross que no podía tener más contacto con ella y que había bloqueado su número y sus cuentas de redes sociales. No respondía al correo inmediatamente. Necesitaba tiempo para procesar esta nueva información y averiguar qué quería. Al día siguiente recibí una llamada. Era Ross. Estaba llamando para disculparse. Dijo que había conseguido mi número de Mike. Dijo que después de recibir las
pertenencias de Paul en su apartamento, lo que aparentemente causó una gran escena con su arrendador. Se dio cuenta de la magnitud del daño que había causado su relación. Confirmó la mayor parte de lo que Paul y Mike me habían dicho, que su amistad había cruzado límites apropiados, pero que no había ocurrido nada físico entre ellos. También admitió que había esperado que pudieran reconectarse románticamente después de su divorcio, pero ahora se sentía mal porque pensaba que nuestra relación estaba mal. Al parecer, Paul le había estado diciendo que nuestro matrimonio no estaba del todo bien. Lo cual para mí es también una nueva noticia porque no lo sabía. No dije mucho durante la llamada. En su mayoría escuché haciendo algunas preguntas aclaratorias de vez en cuando. Parecía genuinamente arrepentida, pero también sentí que estaba tratando de eximirse de algo de culpa al hacer esta llamada. Antes de terminar la conversación prometió que respetaría mi matrimonio y no volvería a contactar a Paul. Ayer finalmente acepté encontrarme con Paul en una cafetería para hablar en persona. Fue intensamente difícil verlo por primera vez desde que todo esto comenzó. Vi un verdadero arrepentimiento en su expresión, no solo miedo de ser descubierto o perder nuestro matrimonio. Hablamos durante casi 3 horas. Respondió a todas las preguntas que tenía sin ponerse a la defensiva. Asumió toda la responsabilidad por sus acciones y no trató de minimizar el daño que había causado. Él admitió que había estado viviendo en un mundo de fantasía donde podía tenerme a mí y al mismo tiempo disfrutar del refuerzo de ego que le daba la atención de Ross. Dijo que había estado leyendo mucho sobre las infidelidades emocionales y hablando con el terapeuta, y que parte de decirle a Ross que nuestro matrimonio tenía problemas era para que ella se acercara, y ahora reconoce que lo que hizo fue absolutamente una forma de infidelidad, incluso sin intimidad física. Cuando le pregunté por qué debería volver a confiar en él, no tuvo una respuesta rápida. Simplemente dijo que sabía que la confianza tendría que reconstruirse lentamente si es que se lograba reconstruir, y que estaba preparado para que ese proceso tomara años. Dijo que estaba dispuesto a ser completamente transparente de ahora en adelante, con una política de teléfono abierto, compartiendo ubicación, lo que necesitara para sentirme segura. Mientras trabajábamos en esto le dije que no estaba lista para tomar decisiones todavía. La traición aún se siente demasiado reciente y no estoy segura de poder superarlo. Le expliqué que aunque quisiera intentarlo, el camino hacia la recuperación sería largo y doloroso para ambos, y necesitaba estar segura de tener la energía emocional para ese viaje. Dejamos las cosas en que yo prometí pensar en la consejería y él continuaría quedándose en casa de su hermano mientras decido qué quiero, así que así están las cosas. He agendado una cita con un terapeuta para mí misma para que me ayude a procesar todo. Aún no he decidido sobre la consejería matrimonial. El hecho de que haya mantenido su engaño durante tanto tiempo, mejorando cada vez más en mentirme a la cara, me aterra. ¿Cómo puedo estar segura de que no está mintiendo de nuevo en el futuro? No quiero pasar el resto de mi vida trabajando como detective privado para asegurarme de que él no está haciendo nada malo. Si no hubiera descubierto lo que vi, ¿qué hubiera sucedido una noche? Alguno de los dos cruzaría un límite, y si sería una infidelidad física. Me cuesta mucho pensar que podemos regresar de este problema. Actualización 2. He comenzado. Actualización 2. A ver a un terapeuta individualmente, lo cual ha sido útil para ordenar todo lo que tenía en mi cabeza. Después de pensarlo mucho, acepté asistir a una sesión de consejería de pareja con Paul, solo para ver si podría valer la pena seguir intentándolo. Una forma de exploración para conocer todas mis posibilidades. La sesión fue ayer y fue tanto esclarecedora como devastadora. La
Terapeuta, tiene amplia experiencia en recuperación de infidelidades y creó un espacio seguro para que ambos nos expresáramos. Comenzó estableciendo algunas reglas básicas: no interrumpir, no respuestas defensivas, solo comunicación honesta. Paul fue el primero en hablar, reiterando su remordimiento y su deseo de salvar nuestro matrimonio. Habló sobre sus propias inseguridades y cómo reconectarse con Ross había elevado su ego de maneras que no había sido consciente inicialmente. Contó cómo una pequeña mentira se convirtió en mentiras más grandes hasta que se encontró viviendo una doble vida. Cuando llegó mi turno de hablar, me sorprendió la profundidad del dolor y la ira que salieron a raudales. Hablé sobre la humillación de descubrir su engaño por casualidad, los innumerables momentos en los que me miró a los ojos y mintió, y las dudas que tengo de todo ahora mismo. Hubo otras mentiras que no descubrí, otras mujeres. ¿Cómo podría confiar en algo de lo que dice ahora? La doctora nos dio a través de una discusión sobre lo que significa la confianza para cada uno de nosotros y cómo podría reconstruirse. Fue cuidadosa al no presionar por la reconciliación, enfatizando que tanto quedarse como irse eran elecciones válidas después de una traición tan grande. Nos dio algunos ejercicios de comunicación para practicar y sugirió que cada uno pasara tiempo reflexionando sobre lo que realmente queríamos para nuestros futuros, ya sea juntos o separados. Salí de la sesión emocionalmente exhausta, pero con un poco más de claridad. Esa noche decidí hacer algo que aún no había hecho: ingresé a nuestro almacenamiento compartido en la nube, donde guardamos documentos y fotos importantes. Ni siquiera estaba segura de que buscaba, solo seguí un instinto de que podría haber más por descubrir. En una carpeta llamada Proyectos de Trabajo 2023 encontré una subcarpeta con el nombre de Rosa dentro, con docenas de fotos de ellos juntos durante el último año en restaurantes, senderos para caminar. Incluso una de ellos en lo que parecía un concierto, con su brazo alrededor de sus hombros. Nada explícitamente sexual, pero ciertamente no las reuniones casuales y esporádicas para tomar café que él había descrito inicialmente. También pude ver algunas conversaciones de texto donde discutían sus sentimientos el uno por el otro, aunque nunca mencionaron explícitamente una relación física. La intimidad emocional era inconfundible, con mensajes como: no puedo dejar de pensar en verte ayer y nadie me entiende como tú. Las fechas y horas de estas fotos y mensajes revelaron que se habían estado encontrando regularmente durante el periodo en el que Paul afirmaba que tenían contacto. Mínimo varios de los encuentros ocurrieron en días en los que él me había dicho que trabajaba hasta tarde o se reunía con amigos hombres. La carpeta cuidadosamente oculta también sugería premeditación, que contradecía su historia de que una pequeña mentira se convirtió en una bola de nieve. Llamé a Paul inmediatamente y cuando le conté lo que había encontrado, hubo un largo silencio antes de que simplemente dijera: iba a contarte sobre eso. Le pregunté cuándo exactamente pensaba compartir esta información, dado que había tenido múltiples oportunidades de ser completamente honesto. No tuvo una buena respuesta. Terminé la llamada y envié un correo electrónico a la terapeuta para cancelar nuestra próxima sesión de pareja, explicando lo que había descubierto más tarde. Esa noche Paul envió un mensaje largo disculpándose nuevamente y diciendo que había estado reuniendo el valor para revelar todo en nuestra próxima sesión de terapia. Dijo que temía abrumarme con demasiada información de una vez. En este punto sus explicaciones solo sonaban como más manipulación para mí. Esta mañana contacté nuevamente a mi abogado y comencé oficialmente el proceso de divorcio. Oregón es un estado de divorcio sin culpa, por lo que la infidelidad emocional no impacta
significativamente en los procedimientos legales, pero documentar la cronología del engaño podría ser relevante para las negociaciones sobre nuestros bienes. Paola ha estado llamando y enviando mensajes constantemente desde que le informé sobre el divorcio. En sus mensajes me pide otra oportunidad y como no le respondo se enoja porque ni siquiera intento salvar nuestro matrimonio. He estado ignorándolos en su mayoría, respondiendo solo a preguntas prácticas sobre la logística de separar nuestras vidas. El proceso de divorcio ha comenzado y me estoy enfocando en los asuntos prácticos: separar las finanzas, hacer planes para la casa y pensar en los siguientes pasos. Actualización 3. Actualización 3. No esperaba tener que actualizar tan pronto, esperaba actualizar luego del divorcio, pero algo sucedió ayer. El proceso de divorcio apenas había comenzado. Mi abogado había redactado los primeros documentos y estábamos programados para discutir la división de los bienes más adelante esta semana. Paul había estado relativamente callado durante los últimos 2 días, enviando de vez en cuando algunos mensajes pidiéndome que lo reconsiderara, pero menos frecuentes que antes. Ayer por la tarde salía de mi cita con el terapeuta cuando vi un coche familiar en el estacionamiento, el Toyota rojo de Ross que había visto en su edificio de apartamentos. Me vio de inmediato y gritó mi nombre. Mi primer instinto fue ignorarla y marcharme, pero la curiosidad pudo más. Terminamos sentándonos en un banco fuera de la oficina de terapia, porque ella me preguntó si podíamos hablar. Lo que siguió fue una de las conversaciones más surrealistas de mi vida. Me dijo que después de nuestra llamada telefónica la semana pasada había estado luchando con la culpa sobre su papel en la ruptura de mi matrimonio. Aseguró que aunque tenía sentimientos genuinos por Paul, se había dado cuenta de que su relación se basaba más en la nostalgia y la fantasía que en la realidad. Luego vino la bomba. Ross confesó que en contra de lo que ella y Paula habían dicho anteriormente, su relación se había vuelto física hace unos 6 meses. Según ella, sucedió después de que se encontraron en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común, una fiesta de la que Paul me había dicho que era un evento de trabajo. Ambos habían estado bebiendo. Terminaron hablando durante horas sobre su pasado y finalmente fueron a su apartamento. Dijo que después de esa noche se encontraron varias veces más, usualmente durante esas supuestas noches de trabajo o cuando Paul decía que estaba fuera con amigos. Me mostró mensajes de texto en su teléfono que confirmaban estos encuentros, mensajes explícitos que no dejaban dudas sobre la naturaleza de su relación. Le pregunté por qué me decía esto ahora, ya que no iba a hacer mucho por cambiar las cosas. Dijo que después de recibir las pertenencias de Paul en su apartamento y nuestra conversación telefónica posterior, Paul le propuso que empezaran oficialmente a salir, ya que mi matrimonio claramente había terminado, pero ella le dijo que no porque la dejó sintiéndose usada y descartada. Cuando habló conmigo se dio cuenta de que él nos había estado mintiendo a las dos, que es cuando le dijo que nuestro matrimonio prácticamente había terminado y que solo estaba esperando el momento adecuado para irse. Le dio la impresión de que apenas éramos más que compañeros de cuarto. Rose se disculpó por su papel en la aventura, pero dejó claro que su confesión no era puramente altruista. Quería que supiera exactamente quién era Paul y lo que había hecho por si decidía regresar con él. Ross no sabía que yo estaba solicitando el divorcio. Cuando finalmente llegué a casa reenvié capturas de pantalla de los mensajes que Ross me había enviado a Paul. Texto: ¿hay algo más que debas saber? Su respuesta fue inmediata: una llamada telefónica que atendía. Regañadientes. Paul estaba devastado, alternando entre enojo con Ross por haberlo sorprendido y
disculpas desesperadas hacia mí, confirmó que la aventura física había ocurrido como Ross lo describió, pero afirmó que había terminado semanas atrás cuando se dio cuenta de lo mucho que estaba arriesgando. Cuando le pregunté por qué no había revelado esto durante su supuesta confesión completa, dijo que temía que esto fuera la última gota que haría que la reconciliación fuera imposible. Pienso en broma que me da miedo como las verdades a cuenta gota de Paul cada vez son peor. No sé qué puedo descubrir más adelante. Como medida de seguridad he decidido hacerme un análisis de enfermedades venéreas. No quiero esperar a enterarme de que tengo algo y que él me diga es que tenía miedo de que con eso nuestro matrimonio haya terminado para siempre. Noticias para ti, Paul. Nuestro matrimonio está muerto y bien enterrado. Le dije a Paul que el divorcio seguiría como estaba planeado y que su continua deshonestidad solo confirmaba que estaba tomando la decisión correcta. También le dije que toda comunicación futura debería pasar por nuestros abogados, ya que ya no confiaba en nada de lo que pudiera decirme directamente. Después de colgar llamé a mi abogada para actualizarla sobre la situación y esta mañana recibí un correo electrónico de Paul. A pesar de mi solicitud de que solo se pusiera en contacto conmigo a través de canales legales, envió un mensaje largo expresando un profundo remordimiento y reconociendo que había destruido todo lo bueno en su vida por egoísmo y cobardía. Dijo que no impugnaría nada en el divorcio y aceptaría cualquier término que yo considerara justo. También dijo que comenzaría una terapia individual intensiva para abordar sus problemas con la honestidad y el compromiso. El correo terminó con él diciendo que, aunque sabía que nuestro matrimonio había terminado, esperaba que algún día pudiera encontrar en mi corazón perdonarlo, no por su bien sino por mi propia paz mental. Dijo que siempre lamentaría haber sido el tonto que tiró lo mejor que le había pasado. No he respondido al correo y no pienso hacerlo. No quiero perdonarlo o lo que sea. No va a tener conmigo una relación como la que tuvo con Ross, que ni lo sueñe, pero extrañamente el hecho de conocer la aventura física me ha proporcionado una especie de cierre. Ya no me pregunto si reaccioné exageradamente. La situación está ahora cristalina. Y también lo está mi camino hacia adelante. He decidido aceptar un puesto temporal en la oficina de mi empresa en Seattle. Mientras avanza el divorcio, la asignación de 3 meses me dará algo de distancia física de esta ciudad y de todos los recuerdos dolorosos aquí. Mi terapeuta cree que puede ser positivo algo así. En cuanto a la casa, he decidido dejar que Paul compre mi parte si quiere quedarse con ella. La idea de que él viva allí con todos nuestros recuerdos no me molesta tanto como esperaba. De hecho, yo no quiero vivir con esos recuerdos. Actualización 4 para empezar, los resultados de mis análisis dieron negativos y no tengo más nada de qué preocuparme. No he descubierto más cosas sobre la infidelidad de Paul en estos meses, al menos no aún peores de las que ya sé. Solo pequeños detalles de su aventura que él llamaba en un principio sentimental, cuando en realidad lo único sentimental de todo era lo triste de sus mentiras, por lo tristes que fueron. Finalmente acepté un puesto permanente tras estar unos meses en Seattle, ya que el cambio de aire se sintió bastante bien. Sigo teniendo sesiones con mi terapeuta de forma virtual. El divorcio ha sido perfecto si dejamos de lado que es un divorcio. Hemos podido dividir todo sin muchos problemas y Paula ha conseguido el dinero para comprar mi parte de la casa y dejar eso atrás. Algunas cosas que aún sé de la ciudad son que Ross se ha mudado de allí. Al parecer ella también ha aceptado un nuevo trabajo en otro estado y vio esto como una oportunidad para irse de allí. Es como si los dos intereses románticos de Paul estuvieran huyendo de él, pero sé que en mi caso no es así. Solo
Necesitaba un nuevo lugar para volver a comenzar. En este punto mi interés por ese hombre es nulo. Aún así de vez en cuando tengo contacto con su hermano Mike, que antes de que lo vuelvan a sugerir, no es una persona en la que esté interesada románticamente. Él está casado y a diferencia de Ross, yo no estaría con un hombre por más que él tuviera problemas en su matrimonio. De todas formas Mike no los tiene tampoco. Solo me ha dado breves actualizaciones de Paul donde dice que está muy deprimido. Dijo que está viendo a un profesional regularmente pero que igual se siente mal. Me gustaría decir que es por mí para levantar mi ego ya maltrecho, pero todos sabemos por qué está triste Paul solo. Quería contarles todo lo que sé y no guardarme nada, usando también esta publicación para despedirme. Si es que es la última, lo cual parece.